Saludos a todos. Gracias por continuar viendo nuestro video, compartiéndolo y dándole like. Y bienvenido a otro estudio bíblico más de Testimonio a la Verdad. Así que tengan sus apuntes, la Biblia en la mano, escuchen este video con mucho cuidado. Mucho cuidado, escuchen lo que se le va a decir aquí, porque es muy interesante. Ok, es muy interesante, mi gente. Sí, y queremos empezar este video con una pequeña anécdota de que yo siempre, antes de todo esto, antes de yo ponerme a estudiar la Biblia y todo eso, yo siempre le pedí a Dios, como cuando yo lo conozca a Él o Él me llame, como lo tienen por entendido los cristianos, yo siempre le decía así: cuando yo vaya a conocerte a ti o yo buscarte a ti, yo no quiero estar en una situación donde yo esté pasando un mal momento de mi vida, ya sea que esté a punto de perder mi familia, o que estoy metido en el alcohol o las drogas, o que tengo problemas callejeros y están a punto de matarme. Entonces yo meterme para allá, yo no quería de esa manera. Entonces yo le pedí a Él, era de que yo quiero conocerte a ti cuando yo esté bien, que yo no tenga ningún tipo de problema. Y estar bien y no vulnerable a meterme en un sitio, porque una persona vulnerable está frágil. Exacto. Cualquier persona te engaña a ti. Entonces yo no quería eso. Yo siempre le pedía eso a Él, que yo de estar bien para saber de ti. Entonces empezamos a estudiar la Biblia y duramos nosotros unos cuantos años, 3 o 4 años, estudiando la Biblia, de día y de noche, y en la mañana, toda la hora. Entonces, nosotros, al estudiar la Biblia a profundidad, vimos que Jesucristo a nosotros nos enseñó quién es el Hijo. Entonces, cuando nosotros entendimos quién es el Hijo ¿Y de qué se trata la Biblia? y de qué se trataba la Biblia, entonces nosotros decidimos hacer video. Exacto. ¿Verdad? Entonces, nosotros dijimos, cuando supimos eso, nosotros dijimos, una sola persona, una. Y en el mundo hay muchos millones de gente. Una sola persona que entendiera lo que nosotros entendimos, que Jesucristo nos enseñó a nosotros. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Sí, nosotros íbamos a estar felices de la vida. Y hoy, gracias a la vida, este canal tiene más de 1000 suscriptores. Y siempre nosotros decíamos al principio, no me sigan a mí, lo seguimos diciendo, a mí no me siga. No me siga. Literalmente te lo digo. Yo no quiero que tú me sigas a mí. Ok. Y sabemos que por lo menos 10 personas, De esas 1000 suscriptores. sí, por lo menos 10, puede haber menos, pero por lo menos hay 10 personas que han entendido el mensaje. Lo que nosotros entendimos también lo han entendido, y eso a nosotros no, de verdad nos alegra y nos sentimos agradecidos de la vida, porque ya sabemos aquí que el mensaje que nosotros te decimos a ti, el cual es Juan 15:12, no es de perdición, hermano. No es de perdición. Ok. Entonces, sí, porque hay muchas personas que ven los títulos de los videos y dicen que es para buscar videos. Para buscar como Buscar seguidores. Sí. No. O visita. No, ninguna visita yo estoy buscando aquí. Porque ningún pastor a ti te va a decir que Jesús no es el que salva. Y te lo va a decir con autoridad y lo vas a creer.
Porque un religioso que me escucha a mí, que yo le diga, Jesús no es el que salva, se va a escandalizar y va a decir, ¿quién diablo es el que salva? El que salva de quien él hablaba, es el que salva. De quien él vino aquí a dar testimonio, de ese el que salva. Entonces cuando yo entendí eso, como ya le dijimos, entonces vinimos aquí a hacer video. Y tú te acuerdas que tú siempre me decías, estamos ready ya. Y yo te decía a ti, no estoy ready todavía. Exacto. Fulano, ¿y cuándo es? Vamos allá. No, todavía no. ¿Por qué? Le decía así, porque yo no me sentía capacitado para hablar como cualquier tema bíblico que hay en tu Biblia. Yo no me sentía capacitado. No me sentía. Entonces, cuando ya me sentí así, como le dije, como dije, que le dije a Dios, está bien, soy yo pensando en mi mente. Ok, entonces, si tú me pusiste en esta posición a mí, no me hagas a mí hablar disparate para la calle. Pues yo voy a decir lo que es. Lo mismo que Jesucristo hablaba. Exacto, yo lo voy a decir a la gente. Entonces, yo no quiero estar hablando lo que no es. Yo puedo estar equivocado. Sí, yo puedo estar equivocado. Pero yo veo el mundo. Y el mundo está vuelto una mierda. Entonces eso me enseña a mí que no. Porque nosotros testificamos aquí en contra del mundo. Entonces yo siempre le pedía eso. Prepárame antes de yo ir. Estoy sonando un poco religioso. Eso yo lo sé, pero este mundo es religioso. Sí. Dios aquí es una religión. El mundo lo puso así. Entonces, cambiando el tema ya, para no aburrirlo. Entonces, vemos nosotros de un tiempo para acá, como de 5 o 6 años, que la persona se ha dado cuenta de algo en común. Sí. ¿Y de qué? De que la religión es una falsa. Muchas personas se han dado cuenta de eso, millones de personas en el mundo. Se ha dado cuenta de que la religión es mentira. Es una mentira. Y se jactan y dicen que Dios no es una religión. Dios es una religión en este mundo. Para que lo sepa. En este sistema anticristo. En este sistema, exacto, como tú dices, en este sistema anticristo, Dios es una religión, aunque tú no lo creas. Entonces, los santos, porque hay millones de santos en el mundo, se percataron de eso. Exacto. ¿De qué se percataron? De que las personas y la gente se ha dado cuenta de eso, de que es una mentira. Entonces, la religión. Exacto. Entonces, esos santos, porque son santos y tienen mucha santidad, entonces ellos se han levantado por aquí, por internet, por YouTube. Muchos de ellos se han levantado por YouTube, por aquí. Y te dicen a la gente que ellos no pertenecen a ninguna denominación cristiana. Exacto. Y no son religiosos, le dicen ellos. Entonces cuando tú te congregas con ellos, entonces ellos te ponen a ti un yugo más pesado que el que tú tenías en tus 4 paredes, como ellos le dicen. Sí. Porque tú no te le puedes poner un poloche así a ellos. Dale, trátalo. Ve a la congregación con él. Visita su casa y ponte un teacher así. Para que él te va a decir así, a ti. Pero recuerda que él no es religioso. Si él no es religioso, él no tiene que importarle eso. Porque eso es mierda. Eso es un teacher con un dibujo. Que no hace nada. ¿Ok? Pero tú no te lo puedes poner porque está atado. Y te metes a donde ellos y te atan más. Exacto. Sí, porque aquí han venido personas diciendo a nosotros, oye, y ese arbolito que tienen ahí atrás, ese arbolito es de mi casa. Y lo compré yo con mi dinero. Y se lo puse a mis hijos para que sean felices. Y si yo entiendo y comprendo de que ese arbolito, yo comprando ese arbolito, le estoy haciendo un daño a una gente, No lo compra. yo no lo compro. Automáticamente. Si yo sé que ese arbolito le va a hacer daño a mi hijo, o a mí, o a un tercero de la calle, yo no lo compro. No los compro para nada. Porque hay que mantenerse en el bien. ¿Ok? Entonces, señores, para empezar, el título de este video, como ya dijimos, no lo coja personal.
No lo cojas personal esto. Porque este video va a estar bien intenso. Ok. Entonces el título de este video es El buen pastor. Sí. Ese va a ser el título de este video, de este estudio bíblico. Sí. Vamos a tomarlo, como le decimos al principio, estudio bíblico, que ustedes mismos lo pueden comprobar, lo que se le está diciendo, y pueden también sacar sus propias conclusiones Sí. de lo que estamos aquí en este estudio. Un estudio, lo vamos a tomarlo siempre como un estudio, no como una enseñanza. No, un estudio bíblico entre amigos. Tú que me estás viendo en tu casa, vamos a cogerlo así, como un estudio bíblico entre amigos. Lo que te decimos a ti aquí, velo como que un punto de vista. Yo quiero que tú lo veas así, porque es nuestro punto de vista. Es como nosotros vimos las cosas y la estamos enseñando. No enseñando. Exacto, porque le estamos diciendo o la estamos estudiando en el sentido de que la estamos estudiando como un estudio para estar con ustedes y mostrárselo a ustedes, lo que nos están viendo. Mostrar nuestro punto de vista. Exacto. Y tú puedes dar tu punto de vista, que sea factible y tangible, no con cosas artificiosas de religiosidad, que tú no puedes comprobarlo. Ay, hermano, pasa que ustedes no tienen fe. Tenemos más fe que cualquier pastor aquí en el mundo, ahora mismo, o cualquier persona. Porque yo sí creo que podemos vivir sin pecado. Exacto. ¿Y cuál es el pecado? La ley. Eso está en tu Biblia, que tú tienes por verdad y por palabra de Dios. Yo creo que podemos vivir sin las leyes, haciendo el bien todo aquí, en orden, el verdadero orden. Porque tú piensas que si quitas la ley, entonces es un desorden. Exacto. ¿Ok? Y yo sé que es difícil, ese camino es difícil. Jesucristo también decía eso. Es difícil. Entonces, para empezar este video, vámonos a Juan capítulo 21. Exacto. Juan capítulo 21, versos 15 y 16. Ahí vamos a leer ese pasaje, ¿verdad? Sí. Donde el contexto, como estamos hablando esta mañana. Sí, el contexto es uno. Aquí ya Jesucristo había resucitado y le hubiera aparecido a sus discípulos por tercera vez. Ese es el contexto. Ok. Aquí en el capítulo 21 es el contexto. Entonces, vamos a leer aquí, vamos a decirlo eso, pero ese capítulo vamos a profundizar. Ok. Pero vamos a leerlo primero. Ok. Entonces dice de la siguiente manera. Cuando hubieron comido, Jesucristo dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, refiriéndose a los demás discípulos. Entonces respondió Pedro y dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesucristo le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Les dijo Jesucristo: pastorea mis ovejas. Jesucristo le dijo a Pedro. Entonces, antes, como ya dijimos, antes de profundizar en ese capítulo, Exacto. nosotros queremos irnos aquí a Mateo. Aquí a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 13 al 18. Eso vamos a leer esto también. Y después vamos a profundizar en el versículo que le mencionamos anteriormente, que es el de Juan 21, 15 al 16. Exactamente. Entonces, vamos a leer aquí Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Dice de la siguiente manera: viniendo Jesucristo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, él hizo una pregunta, diciéndole a ellos, preguntándole:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él hace una pregunta a ellos. Exacto. Entonces, ellos le respondieron a Jesucristo. Sí. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Exacto. Entonces, Dicen. aquí vemos que ellos están pensando que es el Hijo del Hombre, están pensando que es un hombre de carne y hueso. Sí. Eso es lo que ellos le están diciendo a quién, lo que es el Cristo, el Hijo del Hombre. Sí. Le digo, ¿qué ustedes creen que dicen los hombres del Cristo o el Hijo del Hombre? Dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero aquí vemos que la gente que cree en eso piensan que es un hombre. Un hombre literal. Exacto. El Hijo del Hombre no es engendrado por un hombre, ni tampoco concebido por una mujer. Que lo que te dice la mala Biblia es que nada más que el Hijo del Hombre no es engendrado por un hombre, pero te deja la otra es como en el aire, para que la propia gente le entienda y sepa de que si no se puede concebir o engendrar por un hombre, tampoco puede ser concebido por una mujer. Exacto. Porque es Dios. Dios no puede ser engendrado ni tampoco concebido. Sí. Entonces Jesucristo le está diciendo a ellos, ¿qué creen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ajá. O sea que, eso es lo que le está diciendo ahí. Exacto. Entonces, a ellos decir eso, ellos están pensando lo que pensaban, que era un hombre. Exacto. Pero no un hombre. Tienen que tenerlo eso presente. En lo que Jesucristo le está preguntando aquí en el 13. Entonces, El verso 15. el 15, Jesucristo le pregunta a su discípulo de la misma manera que como está en el 13, en el versículo 13. Sí. Entonces le dice, y él les dijo, ¿quién les dijo? Jesucristo le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién cree que es? ¿Qué cree que es el Hijo del Hombre? Sí. ¿Y ustedes quién cree que es? Exacto. Él le preguntó en el 13 ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué creen los hombres? Exacto. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, él, en el 15, él les dice a ellos, ¿y ustedes? ¿Qué creen que es? ¿Quién cree que es? Y yo sé que en tu Biblia te dice a ti, en tu Biblia te dice, ¿quién decís que yo soy? Que soy yo, dice en tu Biblia. Pero está bien porque está así para que tú lo entiendas de esa manera. ¿Ok? Tú tienes que entenderlo de esa manera. ¿Ok? O tu pastor o quien sea, él tiene que entenderlo de esa manera. Oh, sí, dice, Porque así ¿quién fue que soy lo yo? enseñaron. Porque así está escrito y así es que tú tienes que entenderlo. Pero nosotros lo entendemos de otra manera. ¿Ok? Y para que están pensando, ¿y cuál es la otra manera que ustedes la están entendiendo? De que el Hijo del Hombre, como les vengo diciendo, no es engendrado por un hombre, ni tampoco concebido por una mujer. Exacto. Entonces, eso tiene un contexto. Entonces, él le dice a ellos, arriba en el 13, Exacto. que ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensan ellos que es? ¿Qué creen ellos? Entonces el 15 le dice, ¿y ustedes qué creen que es? ¿Quién cree que es ustedes? Que están conmigo. Entonces Pedro en el verso 16 le dice de la siguiente manera. Aquí. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dice que Pedro cree que el Hijo del Hombre es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice él. Sí. Le dice Pedro a Jesucristo. Exactamente, pero en tu Biblia te dice a ti, volvemos a repetirte, Sí. tú eres, y yo sé que está ahí, pero tú tienes que entenderlo así. Y sabemos por qué te lo estamos diciendo. Tú tienes que entenderlo de esa manera, porque tú
necesita de un líder. Ok, por eso tú tienes que entenderlo así. Pero yo sé que no es eso lo que está diciendo ahí. No es eso, yo sé que tú lo ves. No fue que Pedro le dijo, tú eres, no. Exacto. Porque sabemos que el Hijo del Hombre no es un hombre. Y no puede ser engendrado por un hombre ni concebido por una mujer. Y no muere ni un segundo. Ni una milésima de segundo muere. Tú tienes que tener eso claro y preciso en ti. ¿Por qué te decimos eso? Porque la humanidad perece. Se extingue. Ok. Si el Hijo del Hombre se muere. Entonces, Pedro le dice en el 16, ¿qué es lo que ellos creían? O él, por lo menos Pedro. Creía, ajá. Yo creo que es el bien. Exacto. El Hijo del Hombre. El bien. Eso le dijo Pedro a él. Entonces Jesucristo le dice en el versículo 17, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y sabemos aquí qué es lo que es la carne. La carne es las leyes. Eso no lo reveló a él. Moisés no fue que se lo reveló. Ok, ni Abraham ni esa gente. Nadie de ellos. La ley no fue lo que se lo reveló. Sino mi Padre que está en los cielos. Y los cielos no están arriba. Por si acaso. Según Jesucristo y el Génesis capítulo 1. El cielo no está arriba. Lee la Biblia. Verso 18. Sí. Entonces Jesucristo le dice a Pedro, y yo también te digo, le dijo, yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro. Él le dice, y yo te digo a ti que también que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pedro. No es Pedro. ¿Cuál es la roca? Recuerda que él dijo y. Él no dijo y sobre ti. Exacto. Ok. Sobre ti, Pedro. Sí, porque muchas personas dicen no, que Pedro significa piedra. Exacto. Sí. Pedro no es la roca. Tú lo sabes. Ahora, ¿sobre qué es lo que le está diciendo? Que yo un contexto. Jesucristo le dice a él, y sobre esta roca. ¿Sobre cuál roca? Sobre la roca que Pedro le dijo en el versículo 16, que le dice el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Exacto. Esa es la roca que Jesucristo estaba diciendo aquí en el 18. Y sobre esta roca, sobre esa roca que tú dijiste que es el Hijo del Hombre, edificaré mi iglesia. Pero las personas piensan que la iglesia es un templo. Ajá. Y otros que están despierticos ya, que dicen que ya están, que se quitó la venda. No, es la gente. Ajá. La iglesia es un grupo de personas. Un grupo de personas. En este contexto, no. En ese contexto, no. Ahí no es eso. Y te lo vamos a demostrar aquí. No es eso. Entonces Jesucristo le está diciendo a Pedro, y en esta roca edificaré mi iglesia. Y por eso es que esta gente, los católicos, ellos se agarran de allí. Exacto. De ese versículo. O quien sea. Refiriéndose que a Pedro eso sí, lo está diciendo. Cualquier secta de esa. Ahí. Oh, ahí es. Ok. Y no es eso lo que te está diciéndote a ti. Entonces le está diciendo a Pedro, según lo que Pedro le respondió, que lo que él creía, que era el Hijo del Hombre. Que era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo le dice al Hijo del Hombre, que es la roca. Jesucristo le dice, en esa roca yo edificaré mi iglesia. Ajá. Y sigue diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Con la edificación que yo hice en la roca. ¿Por qué? Porque la roca es el bien. Y cuando tú edificas sobre la roca, esas obras, porque el contexto que lleva eso es, que él está diciendo ahí, él usó el término iglesia refiriéndose a sus obras de él. Exacto. Esa obra él la va a hacer encima de la roca. Sobre la roca. Y el mal no te va a llegar. Eso es lo que te quiere decir Jesucristo a ti aquí. Porque tú sabes un pasaje muy claro aquí en Mateo capítulo 7.
Sí, hablando de ese mismo tema, te habla a ti un poquito más claro ahora, porque de lo que se está hablando aquí, de que él dice sobre esa roca edificaré mi iglesia, y el contexto de eso está también lo que él decía aquí en Mateo 7, 24 al 27. Sí, y vamos a leerlo. Que muchos cristianos han predicado mucho sobre eso. Sí. Y se jactan y se sienten ¿cómo se dice? Regocijados. Sí. Está bien, entonces aquí es lo mismo que estamos hablando, lo que él está hablando en el capítulo 16, el verso del 13 al 18, es lo mismo. Y dice así: cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Entonces aquí él, en vez de iglesia, él usa muchos términos. Exacto. Aquí a las obras, él la llamó casa. Las obras que él iba a hacer. O que ustedes hacen, o que vayan a hacer, tienen que hacerla encima de la roca. Y todo lo que está encima de la roca tienen que ser bueno. Todo haciéndolo el bien. Exacto, porque el fundamento es el bien. O sea, el fundamento que es la roca es el bien, es Cristo como tú le conoces. Porque yo sé que tú eres religioso, tú le conoces de esa manera. Entonces Cristo está ahí, el bien, el fundamento. Entonces si tú haces el fundamento aquí, o sea, que tú haces tu casa, tus obras, no va a llegar el mal a ti. Y vuelve y lo dice en el verso 25 y dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué te quiere decir eso? Que el mal no llegará a ti, aunque hayan tempestades. Exacto. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. El mensaje de él era el mismo, siempre, diferentes formas de decirlo. ¿El qué? Que hagan el bien. Hagan el bien. Que eso es lo único que nos va a salvar a nosotros aquí. Eso es lo único, no hay más nada. Pero el bien, como tú no puedes percibirlo de una manera, y tú lo tienes que percibir de una manera literal, al bien le pusieron una boca, un nombre, y tú lo conoces como Cristo o Jesús. Exacto. Al bien le pusieron boca, como ya te dijimos, porque así es que tú lo puedes entender, como un personaje. Exacto. Entonces el 26 te dice a ti aquí: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Exacto. Entonces, aquí vemos lo que él dice. Si vemos en el verso 24, dice cualquiera. Cualquier persona. Cualquier persona. Él no andaba mandando al diablo a todo el mundo, que si tú no haces esto te va a llevar el diablo. Él no se manejaba de esa manera. Él dice cualquier persona, cualquiera, ser viviente. Ok, lo que tú te imagines que sea un ser humano, como sea que tú te lo imagines, si hace el bien, lo que él está diciendo, él lo comparará con un hombre prudente. Ok. Que edificó su casa sobre la roca, sobre lo que yo estoy edificando también. Exacto. Entonces, él dice cualquiera. Y para no escandalizarte, vamos a dejarlo ahí. Porque tú te escandalizas de nada, porque está engañado. Entonces, volviendo aquí, como ya dijimos, que íbamos a volver al capítulo... Juan 21, del 15 al 16. No, al del 15 al 18. Ok. Vamos a leerlo aquí. Juan 21, del 15 al 18. Sí. Del 15 al 18, vamos a leerlo. Aquí y a desglosar eso. Sí. Aquí. Entonces dice de la siguiente manera.
Cuando hubieron comido, Jesucristo dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió Pedro y le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo le dijo: apacienta mis corderos. Entonces Jesucristo volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le preguntó. Pedro le respondió y dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesucristo a él: pastorea mis ovejas. Entonces, en el verso 17, Jesucristo le dice a él por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le pregunta. Y Pedro le responde, entristecido, y le respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, le dijo Jesucristo a Pedro aquí. Entonces el verso 18 dice de la siguiente manera: de cierto te digo, cuando era más joven te ceñía e ibas a donde quería, mas cuando ya sea viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, aquí, viendo ese texto, Sí. lo que él te quiere decir literal, él está poniendo a Pedro, que Pedro es el pastor. Exacto. Aquí Pedro es el pastor De las ovejas. de las ovejas. Si es literalmente hablando, Si es literal. si es literal lo que está hablando aquí, Jesucristo. Entonces la pregunta es: tú, cristiano, pentecostal o como quiera que te llame, ¿qué tú buscas fuera del redil? ¿Tú qué buscas fuera del redil? Si Jesucristo le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Exacto. Si es literal. Ajá. Pastorea mis ovejas, le dijo Jesucristo a Pedro. Entonces, de ahí es que dicen los eruditos que Pedro es el primer papa. Exacto. Y Pedro tiene su sucesor. Su sucesor, exacto, quien lo sustituya. Él tiene. Por ejemplo, el de ahora, el Papa Francisco, tú tienes que irte para allá porque él está sustituyendo a Pedro. Exactamente. Él es tu pastor. Si es literal, porque Jesucristo te dijo a ti que es el pastor y Él te va a pastorear a ti. Literal, si lo cogemos. Entonces vino el famoso Martín Lutero y se metió al rebaño y te travió, te sacó del redil. Y de ahí se levantó Willy Huber, dos hermanos, se me olvidó el nombre de ellos. También se levantó Whitefield. George Whitefield, un tipo que era más popular que hasta el propio presidente George Washington en aquel entonces, por la forma de predicar, que él predicaba y se convertía en 10,000 de un tiro. Entonces todos esos tipos que son santos se levantaron y te extraviaron a ti, hablándolo literal. Literalmente aquí, porque si cogemos ese versículo que Jesús está poniendo a Pedro como el pastor, sí, entonces lo tenemos que tomarlo literal así, si es literal. Si es literal. Entonces, por eso exactamente. Si es literal, y todo el pastor que mande a decir o diga a sus ovejas que es literal la Biblia, entonces, ¿qué tú buscas fuera del redil? Tienes que meterte para allá. Te están esperando, papá. Vuelve al redil, allá. La primera iglesia, como ellos dicen. A la católica, tienen que volver para allá. Y yo sé que te choca. Tú que eres pentecostal. Tú que eres testigo de Jehová. Tú que eres adventista. Tú que eres mormón. ¿Cuál más? Tú que eres mesiánico. ¿Cuál más? No te olvides de esto. De ese verso no te olvides. Exacto. Juan capítulo 21, versos 15 al 18. Si es literal. Si es literal. Eso, no te olvides de ahí, papá. Tienes que volver para allá. Arrepiéntete.
y vuelve para allá. Pero yo sé que tú no lo vas a hacer porque tú dices, no, el Papa es un hijo del diablo. Exacto. Es un hijo del diablo y yo voy para allá. Es un hijo del diablo. Que la Iglesia Católica nunca fue iglesia. Ajá, que la Iglesia Católica nunca fue iglesia. Que eso es, papá, aquí, no me crea a mí. Entonces tú no literal, ahí que yo quiero que tú caigas. Entonces, no literal ahora. Entonces vamos a ver ahora quién es el pastor. Exacto, no. Antes de ir para allá, porque si es literal, eso desplaza mucho versículo de tu Biblia. Exacto. Lo desplaza, lo anula. Entonces no es literal. Ahora, ¿qué nosotros entendemos con esos versículos? Nosotros, ¿qué entendemos aquí? Tú no tienes que creerme a mí. ¿Ok? Tú no estás sujeto a creerme. Lo que yo, en mi conocimiento que tengo de la Biblia, lo que el escritor quiere decir. No quiere decir. Eso es como cuando tú ves una pintura, que muchas personas lo ven como un garabato. Exacto. Y ese garabato es un disparate. Entonces, gente que saben de arte dicen, no, eso te descifran. Entonces, lo que nosotros entendemos que está diciendo aquí es ese escritor, es que sabemos que eso, el que lo escribió sabe como que el ser humano en sí tiene como eso sentir, ¿verdad? Sí, sentir. Eso sentir de diferentes formas. Por ejemplo, Judas representa ese sentir de codicia Y de traición. Pero todo el mundo tiene eso. Lo que pasa es que tú no lo sigues. Entonces el Hijo del Hombre es el bien. Por eso le da más énfasis al Hijo del Hombre. Le dan más énfasis a ese sentir que es el bien. El cristiano le conoce como el Espíritu Santo. Ellos le dan esa énfasis para que tú lo sigas a Él. Para que tú sigas eso. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿quién viene siendo Pedro aquí? Pedro viene siendo aquel sentir como que lo cuestiona todo. Que todo lo cuestiona. Que todo lo cuestiona y pregunta y quiere saber. Y tiene esa necesidad de saber para dónde va. Porque si tú lees tu Biblia, el Evangelio, el único que siempre está preguntando y dice es Pedro. No es más nadie. Entonces, el escritor me está diciendo a mí que ese sentir es para que tú preguntes. Porque tú sin Pedro, cualquier viene loco. Sin ese sentimiento. Te va a ir con cualquiera. Con cualquiera te vas a ir que se llame pastor. ¿Ok? Eso es lo que yo entiendo. ¿Ok? Porque si es literal, entonces tú tienes que volver para tu iglesia católica. Sí. Y si es literal, porque hay dos problemas, entonces desplaza estos capítulos de la Biblia. ¿Como cuáles? Como Juan 10, del 7 al 11. Sí, del 7 al 11. Y también Mateo 23. Del 8 al 10. Del 8 al 10, ¿verdad? Sí. Aquí. Entonces, si es literal, escucha, católico. Si es literal, aquí Jesucristo habló mierda. Aquí. En Juan 10, 7 al 11. Y Mateo 23, del 8 al 10. Él habló mucha mierda aquí. Si es literal. Por eso es que lo pongo de esa manera, porque estoy entendiendo que el escritor que escribió, no sé quién fue que lo escribió. Yo digo que fue un Elías. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Quién escribió? Un Elías, el Nuevo Testamento, revelando el Hijo del Hombre. Entonces aquí, Juan, aquí, 21, me da a entender eso. De que es un sentimiento y no es el pastor. ¿Y por qué no el pastor? Porque tiene mancha. Exacto, porque, aquí es que esos versículos le chocan a muchos pastores. Sí. ¿Entiendes? Pero, en sentido figurado, sí hay un pastor. Hay un solo pastor, uno.
no muchos, un solo pastor en sentido figurado. Pero ese pastor está en ti que me está viendo. Ese pastor está en ti. Por eso que él dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Ok? ¿Qué ejemplo le ponemos? Un atracador que está atracando a una gente. Si un atracador está atracando a una gente y lo atraca, él no está escuchando la voz del pastor. No. No, él está escuchando ¿a quién? A Judas. Por eso la énfasis que dan que el Hijo del Hombre que tiene que seguir. Tiene que seguir el bien. Exacto. Entonces, ese atracador no está escuchando, no es oveja, porque no lo escucha. ¿De qué? De que te mantengan, que no haga mal. Pero, y aparte de eso, ellos saben que lo que están haciendo, está mal. Ellos lo saben, pero no lo escuchan. Entonces tú lo escuchas cuando tú haces el bien. Pero si tú sabes que la gente sabe que el bien y el mal. Sí. La gente sabe, tú lo sabes, porque eso no tiene que estar en un libro para que te lo digan a ti, o que un pastor de esto te lo diga a ti. No, eso tú lo sabes. Entonces, en sentido figurado, hay un pastor y está en ti. Entonces, en sentido literal, no hay pastor. No hay pastor físico. Exacto. No hay pastor físico, no lo hay. Nadie es pastor físico aquí. Aunque tú lo veas que te hablen a ti calmadito. Y profesen piedad. Y profesen piedad con su vestimenta. No hay. Eso no existe. ¿Ok? Y eso es lo que le pica a muchos pastores. ¿Ok? Eso es lo que le duele a muchos pastores. Cuando hay feligreses que se los restregan en la cara. Sí. ¿Entiendes? Entonces vamos a leer estos versículos que dice aquí. Jesucristo. Exacto. Juan 10, del 7 al 11. Sí, y dice de la siguiente manera. Volvió pues a decirle, o sea, él siempre se lo decía, y volvió a decírselo de nuevo. De cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, le dijo Jesucristo. Oye, qué profundidad. Yo soy, o sea, él utilizó el bien, lo utilizó como metafóricamente y lo puso como que una puerta. El bien, ¿de quién? De las ovejas. Por eso es que él le decía que hay que exaltar al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el bien de cada oveja. Entonces aquí te lo está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Verdad? Sí. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque ellos no decían lo que él te decía. No pasaron por la puerta. No pasaron por la puerta. Todo aquel que saltó a la serpiente. ¿Y qué la serpiente? Las leyes. Exactamente. Entonces todo aquel que levantó la serpiente, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo, porque tu Moisés levantó la serpiente. Entonces así es que levantar al Hijo del Hombre. Exaltarlo. Entonces el verso 9 dice, volvió a decirlo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Oye, entonces aquí él le está diciendo, yo soy la puerta. O sea, si tú crees en el bien, tú haces salvo. Salvo del mal. Salvo, eso es lo que le está diciendo, es el contexto. Pero para ti, porque mi Biblia me dice puerta, entonces que tú estás así para que tú lo entiendas de esa manera. Exacto. Porque la Biblia es una arte, como venimos hablando de hace mucho. La Biblia, yo admiro el arte. Esa arte que esa gente escribieron, si lo ponemos monetariamente como algo como para comparar. Para comprar como si fuera comprando una pintura. Yo creo que no tuviera precio. Si no tuviera precio. La Biblia es una arte y me gusta la arte que tiene la Biblia. Eso es lo que me gusta de la Biblia a mí. La arte que tiene. No se trata de Dios. Por si acaso. Por eso que está engañado. Entonces, como tú eres un goyín, un goy, pastor, te hablo a ti. Como tú eres un goy, tú tienes que entenderlo literal. Y así es. Porque tú eres un goy.
Entonces, verso 10, dice Jesucristo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que sean libres. Eso es lo que está hablando Jesucristo. Ay, pero yo leo vida. Sí. Es lo que te venimos diciendo. Que cuando yo me muero, yo voy a tener vida eterna. Exacto. Yo sé que tú lees vida, pero está así porque así que tú tienes que entenderlo. ¿Ok? Así te lo dieron para que tú lo entiendas. Y no puedes forzar mucho porque el infierno te espera allá abajo. Que esa es otra. Que muchos dicen, pues ustedes no le temen a Dios. No. Tú le temes. A mí me enseñan a temerle a Dios. Hasta un tiempo. Hasta un tiempo. Donde me di cuenta que a Dios no se le teme. A Dios se le ama. Pero tú le temes. Yo no le temo. Yo le amo. Esa es la diferencia entre tú y yo. ¿Ok? Porque tu pastor te enseña a ti eso. A temerle. A temerle. Sé que el pastor es el que está predicando eso por ahí. Entonces el verso 11. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Porque lo que te dicen a ti en Juan 3:16, que Dios entregó a su Hijo unigénito al mundo para que sea salvo. Entonces por eso que Él te lo está diciendo ahí. Que Él da la vida. Su vida Él la da por las ovejas. Para que sean salvos por Él. Pero vivimos en un sistema anticristo que lo tiene al Hijo del Hombre crucificado. Hasta el sol de hoy. O si no, hazte la pregunta. ¿Quién está libre de pecado? Cuando te digo pecado me refiero a la ley. ¿Qué país está libre de pecado? Exacto. Enumérame uno aquí. Y si tú me enumeras uno, cerramos la Biblia, el libro, y apagamos la cámara. No hay ni uno. No hay ni uno. Ni un país. Todos están bajo la ley. Exacto. Estamos bajo la ley todavía. Y por todos ustedes, Jesucristo murió en vano. Lo hacen fracasado. Todos los pastores y los religiosos. Todo el que no ha entendido el mensaje. Aunque yo sé que lo están haciendo inocentemente. Pero todo va a salir a la luz. Como está escrito en tu Biblia. Que tú tienes por verdad y por palabra de Dios. Todo va a salir a la luz. Antes de que el Hijo del Hombre se manifieste. Sí, porque la gente tiene antes que saberlo. Antes de que Él reine. La gente tiene que saberlo. Sí. Pero eso. Pues wow, yo no sabía. Entonces ya tú lo sabes. Entonces, todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. No es que la tierra es plana y que ya me revelaste. No, no es eso. No es eso. Entonces, aquí en Mateo, este versículo también. Aquí. Mateo 23 del 8 al 10. Sí, Mateo 23 del 8 al 10. Dice de la siguiente manera. Pero ustedes no querrán que lo llamen rabí. O maestro o pastor. Sí. Porque uno es su maestro. Uno es su pastor. ¿Ok? ¿Y qué hace un pastor? Un pastor enseña. ¿Y qué hace el que enseña? ¿Quién es el que enseña? Un maestro. Entonces Jesucristo le está diciendo a sus discípulos y a la gente. Sí, porque es el contexto. Es que entonces eso está diciendo a dos tipos de personas. Sí, lo puedes leer en tu cama y meditarlo mirando el techo. Él se lo dice a dos tipos de personas, a la gente y a sus discípulos. No se hagan llamar maestros o pastores. No, usted no es eso. Ok, y se lo dice. ¿Quién es el pastor? El Cristo. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y todos ustedes son hermanos, dijo él. Verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. ¿Qué dice? Jesucristo. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y dice el verso 10, que es el que pica a los pastores. Exacto.
ni se ha llamado maestro o pastores, ni se ha llamado pastores, porque uno es su pastor. Y vuelve y lo repite. ¿Quién es el pastor? El Hijo del Hombre. El que no es engendrado por hombre ni concebido por mujer. Exacto. Entonces, los pastores, ellos, algunos saben eso. Ellos saben pero ellos lo dicen de boca para afuera. Porque si ellos lo creen, ellos dicen, yo no soy pastor. Yo no puedo ser pastor. Ni maestro. Ni maestro tampoco. ¿Entiendes? Ni está dando de que enseñanza. Exactamente, porque ellos lo sabían, Juan lo sabe. Porque Juan, aquí en Primera de Juan, te dice a ti lo siguiente. Sí. Primera de Juan. Primera de Juan 2.27. 2.27. Vamos a leerle eso a ellos. Y dice de la siguiente manera, Juan hablando. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, o sea, de que nadie te pastoree. Tú no tienes esa necesidad de que nadie venga aquí a decirte a ti que yo soy pastor y ven que el Señor me dio un ministerio. El Señor me entregó un ministerio en mis manos. Exacto. No. Así como la unción misma los enseña todas las cosas y es verdad y es verdadera y no es mentira, según ella le has enseñado, permanezcan en Él. O sea, que la unción que está hablando aquí en Juan es el pastor. Ajá. Es el Hijo del Hombre. Y le hicieron fue la unción que ustedes tienen. Es el que la va a enseñar a ustedes. El bien. Y no necesita que nadie te enseñe a ti. Porque si te guía por el Hijo del Hombre, el bien que está en ti, tú nunca vas a tener sed jamás. Sí, por eso es que están todos sedientos. Porque esos pastores físicos que tú tienes, cualquier pastor que se llame, no me interesa el no, quien sea, hasta mi mamá que se levante mañana y diga que es pastora, quien sea que se levante, es un ministro del diablo, con papeles o sin papeles. Hasta nosotros mismos que me levante mañana, yo te diga que yo soy pastor, ¿ok, señores? Escríbame que yo soy un ministro del diablo, con papeles o sin papeles, porque hay algunos que no tienen los papeles certificados. Ajá. Y se autoproclaman. Ser pastor. Yo soy pastor. Sí, tú eres un pastor. Un ministro tú eres. De Satanás. Con papeles o sin papeles. Como sea que tú lo pongas. Tú no tienes autoridad de ser pastor. ¿Ok? Y por eso es que esas ovejas, todos andan sedientos, buscando agua. Todos. Porque andan por aquí viendo videos ajenos de gente diferente. Tú que me estás viendo a mí. Tú viniste de por ahí, de tu pastor, y viniste aquí a estar sediento, a buscar agua. Porque si tú sabes, tu pastor sabe, porque desde que yo, como Jesucristo dice, el que sabe eso, no tiene sed jamás. Desde que yo entendí de qué era, yo no tuve sed jamás, y nunca más volví a escuchar ningún religioso, a ningún pastor, de que para aprender, déjame yo ver si este pastor me edifica o me aporta algo a mí. Entonces por eso están todos sedientos, toditos, todos los religiosos están sedientos, llenos de dudas, sentados en un banco, sí, repleto de dudas. Entonces nosotros queremos compartir varios videos. Sí, varios videos son. Sí, sí. De pastores. De sus pastores, de ustedes. Que ustedes lo tienen como pastor y eso es su pastor. ¿Ok? Así que veamos un corte de eso. Cuando tú hablas de un pastor, incluso los mismos ministros que cantan de alabanza, todo el mundo empleado en la iglesia es un empleado de la iglesia y se le tiene un salario asignado. A los pastores generalmente se le da un vehículo, se le asigna una casa que se le llama a sí mismo la vivienda pastoral, se le paga el colegio a sus hijos y se le cubre todo para que el pastor solamente se dedique a trabajar en la iglesia. Nosotros lo vemos como mal, siempre estamos quejándonos porque somos un poco miserables también en ese sentido, porque un pastor
siempre yo digo, o en realidad fue mi esposo una vez que dijo, yo prefiero, aunque se lo robe un pastor, dáselo al pastor a darlo en un bar. Yo estaba bebiendo y haciéndome daño a mi propio cuerpo, ¿me entiendes? Es verdad. Entonces, dice él, al fin y al cabo, si él se lo bebió, si el pastor lo gastó en algo que fue indebido, pues problema de él, pero yo por lo menos sé que estoy haciendo algo bueno y que Dios me va a retribuir lo que yo estoy haciendo. Eso es real. Entonces, nosotros también tenemos que cambiar esa mentalidad, que a veces es un poco encerrada, de nosotros pensar que los pastores no trabajan o que los pastores están simplemente en su casa arrancándose el ombligo y mirando para el techo y que el domingo preparan un sermón y ya. Claro, no es así. Exactamente. Ustedes escucharon lo que esa persona está diciendo, y esa persona que está hablando ahí es una pastora. Sí. Es una pastora defendiendo de que sí existen pastores, pero en realidad ella no está defendiendo lo que ella está defendiendo. Ella está defendiendo su negocio que tienen. Exacto. Entonces, ¿de dónde ellos se arreguindan para tener peso para tener peso sobre lo que, o sea, sobre lo que ellos están ejerciendo en su negocio? Sí. Aquí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí. Y vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, todo aquel que ha cogido ese versículo literalmente no tiene conocimiento bíblico alguno. No tiene conocimiento bíblico alguno, lo decimos con toda autoridad. ¿Por qué? Porque lógicamente todo aquel que estudia la Biblia y Jesucristo te revela a ti el Hijo, tú tienes que decírselo a la gente. Que decirle a la persona quién es que te enseña. Exacto. ¿Quién es el pastor? ¿Quién te enseña? ¿Quién es el maestro? ¿De quién tú tienes que seguir? Ok, pero el que lo cogió literal para beneficiarse yo mismo, entonces no tiene ningún conocimiento bíblico. Tiene alguno. Porque también si lo cogiste literal, desplaza lo que dice Jesucristo aquí. Aquí, específicamente aquí en Mateo. Mateo 23, capítulo 8 al 10. Y lo que dice Juan aquí. 10, primera de Juan. Eso es mentira para ti. Tú que tiene un pastor físico. Sí, que te pusiste el título del pastor, que estudiaste. Sí, porque se estudia. Y la ovejita que te tienen a ti como un pastor. Ajá. Entonces coge Efesios, aquí, este verso, y sí, mira, constituyó. Sí. Y si estás medio renuente. Exacto, y si estás medio renuente, que todavía está la ovejita medio, espérate, que no es así. Un ejemplo a mí, que eso diga a un pastor. Yo sé que tu pastor va a pensar en este verso. Mira, Hebreo 13, 17. Verso 17, y dice de la siguiente manera: obedeced a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como, pues ellos saben, el que escribió eso sabe, sí, porque sabe la salvación individual. Sí. Entonces te dice a ti, como quienes han de dar cuenta, porque el que escribió eso es un santo. Un santo. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, el que está renuente, ellos le dan con ese verso. También, con Hebreo. Con Hebreo. Capítulo 13, verso 17. Entonces, si tú tienes esto como verdad, ese verso, entonces eso embute. Entonces Jesucristo lo que dijo aquí en Juan y en Mateo fue mierda que dijo. Ajá, habló embute aquí él. Y no tiene que discutir conmigo. Tiene que discutir con el que escribió la Biblia. O pregúntate, yo no estoy entendiendo esto aquí. Exacto. Yo necesito orar mucho y ayunar
porque no estoy entendiendo ese verso. ¿Ok? Entonces, esta muchacha dijo algo bien curioso ella. Y Sí. vamos a volver a... O sea, lo pusimos una vez, lo queremos volver a poner otra vez para ver algo muy curioso que ella dice. Entonces, lo pusimos la primera vez para decirle a ustedes de cuál verso es que ellos se agarran. Son estos dos versículos. Efesios Y Hebreo. y Hebreo. Efesios capítulo 11, verso 11. Capítulo 4, verso 11. Y Hebreo capítulo 13, verso 17. Ese es su dos versículos para ellos agarrarse y mantener su Doctrina. doctrina. ¿Entendiste? Sí. Porque si es literal, entonces Jesucristo vino aquí a poner una empresa. Aquí, en este mundo. Aquí en este mundo. Si es literal, ¿qué es así? Porque aquí te lo están diciendo que es como algo piramidal. Sí. Efesios capítulo 4, verso 11, si tú lo coges literal, es algo piramidal. Un jefe, un subjefe y los subalternos. Está el pastor, el evangelista, ¿quién más? Tesorero. El diácono, el tesorero, la que sé yo quién, y así, todo en familia. Bien organizadito, por si acaso. Tiene que ser organizado. Y si en familia, mucho mejor. Si queda entre familias, Sí. la organización que tiene. Ajá. Entonces, es una empresa. La empresa más multimillonaria en el mundo. Incontable, dice alguno, que es la fortuna del Vaticano. Entonces, una empresa que vino aquí a poner Jesucristo. Si es literal eso. Aquí. Sí. Entonces, el pastor o quien sea que cogió eso literal, no tiene conocimiento bíblico. Y se está aprovechando de las ovejas, Ajá. haciéndose pasar por el pastor. Sí, porque hay un solo pastor y ya explicamos eso. ¿Ok? Entonces vamos a volver a ver el video porque hay algo curioso que dijo la pastora Sí. ahí en ese video. Cuando tú hablas de un pastor, incluso los mismos ministros que cantan de alabanza, todo el mundo empleado en la iglesia es un empleado de la iglesia y se le tiene un salario asignado. A los pastores generalmente se le da un vehículo, se le asigna una casa que se le llama a sí mismo la vivienda pastoral, se le paga el colegio a sus hijos y se le cubre todo para que el pastor solamente se dedique a trabajar en la iglesia. Nosotros lo vemos como mal, siempre estamos quejándonos porque somos un poco miserables también en ese sentido, porque un pastor... Siempre yo digo, en realidad fue mi esposo una vez que dijo, yo prefiero, aunque se lo robe un pastor, dáselo al pastor a darlo en un bar. Yo estaba bebiendo y haciéndome daño a mi propio cuerpo, ¿me entiendes? Es verdad. Entonces, dice él, al fin y al cabo, si él se lo bebió, si el pastor lo gastó en algo que fue indebido, pues problema de él, pero yo por lo menos sé que estoy haciendo algo bueno y que Dios me va a retribuir lo que yo estoy haciendo. Eso es real. Entonces, nosotros también tenemos que cambiar esa mentalidad que a veces es un poco encerrada, de nosotros pensar que los pastores no trabajan o que los pastores están simplemente en su casa arrancándose el ombligo y mirando para el techo y que el domingo preparan un sermón y ya. Claro, no es así. Exactamente. Entonces, Entonces, como ya ustedes pueden ver, es muy curioso lo que ella dice, porque ya ustedes pueden ver por qué ellos defienden eso a capa y a espada. ¿Ok? ¿Por qué ellos defienden eso a capa y espada? Los pastores, ellos tienen montones de beneficios que le da el sistema a ellos. Ella dice que le dan un vehículo. Sus hijos están en los mejores colegios. Le dan las mejores becas. No pagan impuestos. No pagan impuestos. No pagan gasolina. Le da la compra de la comida por montones. Y eso fue un poquito por encimita que ella dijo. Eso fue por encimita. Entonces, por eso es que ellos defienden su negocio. Y dicen que Dios le entregó en sus manos un ministerio. Un ministerio. Cuando están llenos de mancha. Ellos. Todos los pastores. Sí, todito. Los que tienen papeles certificados y los que se autoproclamaron Sí. por su propia cuenta. Exacto. También ella dice una lógica que el muy entendido que la está entrevistando dice, sí, es lógico. Y wow, sí. Tiene sentido. Ella dice que tú, en vez de bebértelo en una barra, mejor que se lo lleve al pastor y que él haga con eso lo que a él venga en gana, como él lo entienda y él comprenda que lo puede utilizar. Entonces el otro que está entrevistándola le dice, wow, sí,
tiene lógica, ¿verdad? Eso. Mentira. ¿Por qué ella no dijo ahí? En vez de bebértelo, dáselo a los pobres de tu barrio. Anda, dáselo a los pobres a tu barrio. No me lo dé a mí porque ella es una pastora. No me lo dé a mí ni a mi esposo. No me lo dé a mí porque yo no lo necesito. ¿Por qué? Porque ella ya te dijo. A ellos le dan todo para que no tengan necesidad y te mantenga en tu casa estudiando tu Biblia. ¿Ok? Esto está todo planeado. Pero tienes que cogerla literal, pastor. Sí. Lo único que tú no vas a coger literal es que te va a beber algo mortífero. ¿Ok? O que te va a comer la carne y a beberte la sangre de Jesucristo. Eso no, pastor, eso no. Pero después de ahí para allá es todo literal. ¿Ok? Y te mantiene tranquilito ahí. Y tú vas a defender tu negocio ahí. Por encima de quien sea. Entonces, ¿por qué ella no dice eso? No me lo traiga a mí. Por eso es que tú ves a los feligreses llevándoselo el diablo, frenando en el aro, comiéndose un cable, pasando mal, hambre y de todo. Y el pastor así, mira, rico, millonario, echado para atrás. Y la cuenta de banco así full. Y tú así, Dios mío, y él predicándote a ti que va a venir tu bendición. Tu bendición viene. Y mientras más tú des, más así es que tú tienes a Jesucristo en tu alma. Sí, porque si tú das 2 pesos y ya no, tú no tienes a Dios mucho en tu corazón. Si tú das mucho, tú lo tienes mucho. Y Dios está en ti. Y te manipulan de esa manera. Y esos son los que tú llamas que son buenos. Y son los hombres de Dios. Esos son los hombres de Dios. Para la persona. Exacto. Entonces, cualquier persona que no sepa va a decir, wow, pero esta mujer, mira, wow. Pero es verdad, en vez de yo gastarlo en una discoteca, yo solo al pastor y esas obras son muertas. Y yo les solto a todo aquel que me ve a mí, no dé dinero a ningún tipo de iglesia. Haz tu obra tú. Tú sabes dónde están los pobres de tu barrio. Si tú no sabes, pregunta. A lo que necesitan. En el barrio. Eso siempre se sabe, men. Yo me crié en medio de 2 iglesias. Pasé montones de trabajo. Y ellos sabían, los pastores saben, porque en un barrio se conoce todo el mundo. Nunca llevan una funda de comida a mi casa. Tenga, señora fulana. Sabemos que usted está pasando necesidad y tome. Tome. Eso viene de parte de Dios. No soy yo que estoy haciendo esa obra. Porque si es por mí, yo dejo que usted se muera. Si no, el Hijo de Dios que está en mí. Yo me crié ahí. Una iglesia pentecostal. Y la otra era adventista, ahí en medio. Por si acaso. Y nunca vi eso. Duré 10 años ahí. Pasando la 1001. Nada dan. Son egoístas todos. Ellos lo que quieren estar bien ellos y su familia. Así es. Entonces, para seguir en este tema, por aquí hay muchos pastores. Y nosotros te vamos a enumerar unos cuantos para que tú vayas donde ellos. Y maestro. Sí. Para que tú vayas donde ellos y tú te congregues con ellos. Porque ellos te van a salvar tu alma. Porque ellos predican de Jesucristo, que vino aquí y murió por ti en la cruz. Murió por nuestro pecado. Sí. Entonces el primero de todo ello es este. Él se llama Elmer Scott. Ese muchacho que ustedes ven ahí, él vive burlándose de todos los videos de él viendo gente, de quien sea que él vea, él se vive burlando. Exacto. De quien sea. Entonces, si usted tiene un mal día y quiere divertirse un poco, ahí está él. Vete por donde él. Vete para donde él tiene la verdad. Que él tiene la verdad. A veces yo digo, wow, ¿serán esos los burladores? Los famosos burladores que da la Biblia. Que vendrán burladores. Y no te enseñan nada. Ese hombre no te enseña nada a ti.
Y él pasa como uno de nosotros, porque él a veces se pone gorra en los videos. Y tichel. Pero es más religioso que el diablo. A ti te falta la sotana nada más. Te falta la sotana y búrlate. Búrlate porque eso es lo tuyo. Burlate. Porque yo sé que tú estás mal. Y yo no me voy a burlar de ti. Porque tú lo haces ignorantemente. Los otros días a mí me dieron un tratado. Estaba haciendo una diligencia y me topé con un cristiano y me dio un tratado. Mira, Dios te bendiga. Amén. Yo le digo amén, real. Pero yo no me puedo poner a burlarme de ella o a decir, ven, que tú estés mal. No, yo no, ese tiempo pasó. Yo no me burlo de la gente. Ahora, si yo sé que tú sabes lo que sabemos. Sí, ¿qué tú buscas haciendo eso? Eso yo te voy a decir a ti. Pastor, ¿qué busca haciendo eso? Eso no es. Ese no es el mensaje. Eso no es, papá. Tú tienes más de 2000 años predicando la misma mierda. Que arrepiéntete de tu pecado. 2000 años. Y Cristo murió por nosotros. Tienes que arrepentirte. La misma mierda habla tú. Eso no es. Tienes que despertar. No es eso. Algo tiene que decírtelo. Tiene que decir, coño, pero ¿y qué mierda es? Porque te va a secar si estás esperando a Jesucristo. Que venga como tú piensas que va a venir. Te vas a morir tú, tus hijos, tu nieto y toda tu descendencia completa, toditas, se van a morir y no lo van a ver. Porque no es así. No es eso. ¿Ok? Así que si usted quiere divertirse, ahí está ese payaso. Es porque eso es un payaso ese. Y tiene montones que lo siguen. Y le celebran su payasería. Sí. Sí, porque él se la cree que tiene conocimiento bíblico. Y está cero. Y si por si acaso tú estás bajo la ley, papá, en Panamá, allá, está bajo la ley. Oíste, tú estás bajo la ley en Panamá y todos sus integrantes. Y revélate. Entonces el siguiente, el otro maestro, él tiene su canal y él se llama Edgar Escobar, ese otro payaso más del montón como él. Otro burlador. Porque el trabajo de ellos es burlarse de la persona. Sí, y no traen el mensaje. Y no dicen el mensaje, no dicen nada. Es burlarse del mensaje que está mal. Y es el mensaje de ustedes. Es el trabajo de ustedes, sirviéndole a la gente de tropiezo para que no vean el mensaje. Trae la luz. Ahí subiste un video de nosotros, a donde nosotros dijimos que Jehová es el diablo, y no dijiste nada, tratando de refutarlo. Y no dijiste nada, porque tu conocimiento bíblico es cero. En ese video nosotros estamos hablando del sujeto, que es el mismo, no del predicado. Y te enfocaste en el predicado. Ay, que la palabra en hebreo, ¿cómo es? Significa tal cosa. Sí. ¿Cuál es la palabra? Incitó, que en hebreo es esto. Yo no estoy hablando del predicado, papá. Estoy hablando del sujeto. Y tú no tienes conocimiento bíblico. Y tienes montones de ciegos guiándolo. Porque si Dios castigara, llévate de mí. Que tu castigo fuera grande, papá. Si Dios castigara. El Dios de Israel castiga, ese sí. Sí. Pero el Dios divino no castiga, el que venía hablando aquí, Jesucristo. Esto está en tu Biblia, tienes que leerla. Tú eres otro payaso más del montón. Y lo digo con toda autoridad. Y si te quieres remontar a los tiempos y a la edad, tú estás bajo la ley. Exacto, para que te remonte. En castellano, a donde sea que te encuentres. Si en Colombia. O en México. O en México, en Bolivia, donde sea que tú estés. Tú estás bajo la ley. Bajo la ley. Tú nunca has vivido bajo la gracia en tu vida. Ni un segundo. Papá. ¿Ok? Suelta el libro, que eso no es para ti. Tú eres un goyín. Tú eres un goy, tú no entiendes. Eso no es para ti.
Tú no tienes el arte. ¿Cómo que le llaman ellos? La hermenáutica. Tú no tienes la hermenáutica. Es un arte, papá. Quítate. Que tú no estás enseñando nada. Tú no estás enseñando el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que podemos vivir sin leyes. Enseña eso. Vivir libre. Solo tienes que enseñar. Exaltando al Hijo del Hombre. Para que sea libre. Ese es el mensaje, papá. Amándonos unos a otros. No burlándote. Porque yo sé que tú no sabes nada. Y yo no me burlo de ti. Otro repetidor más. Exacto, tú eres exactamente otro repetidor más de lo que está en tu libro, que tú tienes por verdad y por palabra de Dios. Oh no, esa es tu verdad, que tú tienes por verdad y por palabra de Dios. Y no puedes blasfemar porque ahí te espera el infierno. Ardiente, que te quema. ¿Okay? Y no puede mentir porque el mentiroso no entra al reino. Sí, entonces por eso es. Entonces tú estás aquí para burlarte de los demás. Y no coges nada en serio. No sé cómo la gente te escucha. Seguro para divertirse. Exacto. Ese otro más. Si se quieren divertir, ahí está. Otro payaso más del montón. Otro bufón. Ajá. ¿Recuerda los faraones? Cuando los faraones estaban aburridos, le traían este tipo de personas. Para que lo hiciera reír. Entonces, el otro pastor es un tal Daniel Torres. Ese. Sí. Ese otro que él habló, burlador. Sí, habló de nosotros en del mismo video y trató de refutarlo. Sí. Y no dijo nada. No dijiste nada. Ok, tú no dijiste nada. Y a la gente yo le digo que vayan a donde ti, que tú tienes la verdad, para que se salven. ¿Por qué? Porque tú predicas a Cristo crucificado. Tú lo predicas. Y que murió por nuestro pecado. Y que vino Jesucristo aquí hace 2000 años atrás y murió por nosotros. Por eso que yo se lo estoy diciendo. A la gente que no ven, vayan donde él. ¿A dónde quién? A donde Daniel Torres se llama él. Muy conocedor de la Biblia él. Ok. Entonces, aquí vemos otro. Él se llama Doctor Javier Palacio. Sí, pues yo creo que él es doctor literalmente. Yo creo que él es médico. O no sé si es doctor por las escrituras. Pero él es un mesiánico. Quizás si él te escucha a ti hablar y decir Yeshua, Yamashia, él te va a decir a ti que no, que es Yahshua. Ese es el nombre de él, es Yahshua. Entonces ve a donde él. Que él tiene la verdad. Él tiene la verdad. Ese pastor, o como quiera que él te va a pastorear a ti. Sí, entonces él tiene la verdad. Tú te vas a salvar por él. Porque así lo dice Pablo. Pablo de Tarso le dijo a los seguidores que ustedes se van a salvar por Pablo. ¿Por qué? Porque él predica de Jesucristo. Por eso se lo decimos, pero síganlo a ellos. Por eso que te lo estoy diciendo. No, sí, literal. Sin sarcasmo ni nada. Vaya a donde ellos. Ok. Entonces, aquí vemos otro pastor. Sí, otro pastor más. Dotado en conocimiento bíblico. Se llama Willy Granja. Él. Ese también tiene la verdad. Él te dice toda la verdad. Si ustedes quieren enterarse de cualquier noticia religiosa o no religiosa, vayan a donde él, que ustedes se van a enterar ahí perfectamente. Ese viene siendo un Univisión, pero versión cristiana. Ajá. Él siempre sube video. Creo que cada hora. Cada una o media hora. En un día quizás sube él como algunos 7 o 8 videos. Ahí. O sea, él viene siendo como Univisión, pero versión cristiana. Noticia, él te da mucha noticia de lo que está sucediendo en el mundo. Te mantiene el margen. Ahí, a la expectativa. Dándote la hora. Entonces, él tiene la verdad, ve a donde él. Él tiene la verdad. Porque él predica de Jesucristo crucificado. Y te vas a salvar por él. Y tú te vas a salvar por él. ¿Ok?
El otro es Armando Aldulcín, ese. Sí. Un doctor de la ley. Perfeccionista. Perfeccionista en conferencia, ese. Conoce la historia del mundo y de cada imperio que ha existido. Desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último. Se sabe y conoce el Apocalipsis y lo desglosa perfecto. Tiene un diálogo, como tú dijiste. Un diálogo perfecto. Sin mancha y sin arruga. Directo. Que conecta. Te sabe hablar. Bonito, con una gafita Cartier. Sí, mínimo. Un microfonito de lo que usan, ¿cómo es? Shakira o Thalía. Y te sabe hablar a ti un castellano claro y directo, con punto y con coma. Bien pausado. Sí. Y bien bonito. Que eso es lo que ustedes quieren escuchar. Vaya, vete a donde él, que tú te vas a salvar por él, por ese pastor. Acuérdate que él es un pastor, un conocedor de la Torá o de la Biblia. Sí. Un doctor de la ley. Sí, es un doctor de la ley. Él tiene mucho conocimiento. Es un santo. ¿Ok? Entonces aquí, Luis Toro. Luis Toro, creo que es católico, ¿verdad? Sí, católico, un sacerdote católico. Vive haciendo videos y como teniendo como debate con pentecostales. A él le gusta debatir. Le gusta debatir y como ridiculizar a las otras personas, como que él sí y que los otros no han entendido nada. Ajá. Y que él sí. Sí, pero que recuerde él que estamos bajo la ley. Entonces, él está bajo la ley. Que recuerde eso. Pero él tiene la verdad. ¿Ok? Ve a donde Luis Toro. Que te va a salvar por él. Te está esperando. Tiene la verdad. Porque él predica de Jesucristo. ¿Ok? Entonces aquí, este pastor, él se llama Pastor Fausto, se llama él. Sí. Ese. Otro más, de lo que se percataron de que la religión es una mentira. Sí. Él se fue uno de los que se levantó. Ese se levantó. Ese santo. El Señor le reveló a ese santo su palabra y su conocimiento, y él nació de nuevo. Entonces, cuando él nació de nuevo, entonces él está aquí y se dio cuenta de que la religión es un embuste. Y está por internet. Él. ¿Ok? Él se hace llamar una de las piernas del Señor Jesucristo. Él. Ese pastor. Sí, le vamos a poner el corte aquí donde... Sí, vamos a poner un corte. Donde él lo dice. Sí. Es imposible de planificar algo así. No había, en mi más loco concepto de lo que sería servir al Señor, nunca se me había cruzado por la mente de que existirían dos ministerios paralelos que básicamente son como dos piernas de un mismo cuerpo. Así lo veo yo. Entonces, como ya ustedes pueden ver, él ahí está diciendo que él es una de las piernas del Señor Jesucristo. Me imagino, porque si está hablando del cuerpo, del único cuerpo que hablan los cristianos es del cuerpo de Cristo. Exacto. Entonces, imagínense que ese santo se muera. Dios no lo quiera. Ni Dios lo quiera. Que ojalá Dios le dé larga vida y salud. Larga, para que él siga diciendo la verdad a la gente. Entonces, supongamos eso. Entonces, Jesucristo se quedó cojo. Jesucristo. Ay, hermano, que es espiritual. Como sea que tú lo pongas. Espiritual o literalmente. Como quiera. Si es espiritual, se quedó cojo Jesucristo espiritual. Y si es literal también. Y si es literal también. Como sea que lo ponga. Así vayan a donde él. A ese santo, que él tiene mucha santidad. Vayan a donde él, que ustedes se van a salvar por él. Sí. Porque él te predica a ti que Jesucristo murió por nuestro pecado. En la cruz del Calvario. Te predica eso. Y él sabe lo que le estamos hablando aquí. Exacto. Que es literalmente hablando. Tú predicas Jesucristo crucificado. Y que murió por nuestro pecado. ¿Verdad? Entonces yo le estoy diciendo a las ovejas que vayan a donde ti. Para que se salven. Para que sean salvas. Entonces el otro y último, este pastor,
Y no menos importante, como dicen. Sí, y no menos importante, este pastor Felipe Santiago Canepa es un pastor que nosotros le tenemos mucho cariño a él, independientemente de todo. Entonces, como dice tu Biblia, que más vale represión manifiesta que amor oculto, dice tu Biblia, no me crea a mí. Entonces, aunque uno aquí en este canal te tiene cariño, independientemente de eso, nosotros tenemos que decirte a ti lo que es, porque venimos viéndote desde hace muchos años. Tú empezaste porque tú eres un santo. Y me voy a quitar la gafa. Tú eres un santo y te lo digo real. Tú tienes mucha santidad. Y cuando tú te paras, que una vez le dijiste a alguien que sí, que tú eres un santo, pero yo sé que tú no sabes lo que tú estás diciendo. Tú no entiendes lo que tú hablas. Porque para ti un santo es alguien bueno. Alguien que no se masturba. Alguien que no ve pornografía. Alguien que no hace daño a nadie. Exacto. O alguien que ve un mosquito aquí picándole y le pone el dedito así y lo sopla para no matarlo. Es un santo para ti. Eso no es santo, término bíblico. ¿Ok? Y yo sé que tú eres un santo y tienes mucha santidad, pero no es de eso que estamos hablando aquí. Entonces, al tú ser un santo y tener mucha santidad, comenzaste tu ministerio, que el Señor Jesucristo entregó en tus manos a ti, que eso está muy bien. Empezaste llamándote a sí mismo siervo inútil. Tú empezaste así. Tú sabes eso. Empezaste llamándote a ti mismo siervo inútil. Y duraste aproximadamente como 2 años. Sí, con ese título duraste como 2 años. Ahí. 2 años duraste con ese título. Y cuando ya tú te sentiste satisfecho, entonces ya al satisfacerte de ese título, que ya 2 años después te quedó como pequeño. Entonces no, te quedó pequeño. Entonces pasaste a llamarte a ser siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tú sabes eso. Y todo el que te conoce a ti, que te ha seguido desde el principio. Sí. Ok, eso tú lo sabes. Entonces, después pasó el tiempo. Como 3 años más. Exacto. Y duraste 3 años con ese título. Con siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, me imagino que tú, en tu escritorio, en tu computadora, estudiando la Biblia y meditando, en ayuno y oración, te diste cuenta que viendo videos en YouTube, te diste cuenta que había muchas personas, otros pastores, específicamente, otros pastores, con el título de pastor. Entonces tú dices, ven acá, pero el Señor me reveló su palabra a mí. Sí. Y me dijo a mí, como tú dices, Felipito, ven acá, Felipito. Y te metió para el Génesis. Y duraste 2 meses en el Génesis. Ahí. Y no te paraba. 7 y 8 horas ahí. Como tú dices. Entonces, al tú saber eso y que el Señor te reveló tu palabra y que la tierra es plana. Y sí, porque ese es el viejo modelo. El viejo modelo que él se levantó con eso, con el viejo modelo que predicaban los supuestamente profetas. Exacto. Entonces ellos predicaban el viejo modelo. Entonces el upgrade es la tierra esfera que te dice la NASA. Pero las dos tienen la misma desembocadura. Y como tú eres un santo, entonces tú tienes que saber lo que yo te estoy diciendo. Porque la tierra plana y la tierra esférica, ambas tienen la misma desembocadura. Eso te lo dejamos de tarea. ¿Ok? Entonces, al tú saber eso, que tiene ese conocimiento, Dique. Exacto, que un pastor que sigue creyendo que vivimos en la tierra que gira y que da agua a 1000 por hora. Entonces, ¿cómo así este hombre pastor? Y yo soy un siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios.
por la voluntad de Dios. Entonces los otros días te proclamaste, te tiraste con tus zapatos. Se lo dijiste a tus seguidores. Ya ese título ya lo satisfació a él. Ajá. Ya el título de siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Exacto, decir, ajá. Ya te satisfaciste, te sentiste satisfecho de ese título, ya te quedaba pequeño. Entonces tuve todos esos pastores postulándose y decir y que están perdidos, porque para ti están perdidos. Todo el que piense que la tierra es esférica está perdido. Eso es lo que tú crees. Entonces te pusiste tu título. Soy pastor. Sí, sí. Porque Dios constituyó. Sí, porque Dios constituyó. Y te molesta que te digan a ti que hay un solo pastor. Entonces, estos versículos para ti, Jesucristo aquí habló un disparate. Mateo capítulo 23, verso 8 al 10. Y primera de Juan 2, 27. Y Juan 10, del 7 al 11. Sí. Ahí Jesucristo habló mierda. Eso tú lo desplazas. Sí, porque Él constituyó, porque en el cristianismo Pablo tiene más peso que Jesucristo. Exacto. Porque si tú le das más importancia a Jesucristo, tú desplazas a Pablo. Lo vas a rechazar en algún punto de tu vida. ¿Ok? Pero como Pablo tiene más peso que el mismo Jesucristo en el cristianismo, y eso todos lo saben. Sí. Porque es el santo de los santos. El que le enseñó a ustedes, a todos los santos que se levantaron desde aquel entonces. Sí, porque son los santos de los últimos días. Sí. De los últimos tiempos. Son ustedes. Entonces, te tiraste con tu zapato y te postulaste que ya tú eres un pastor. Que el Señor te puso a ti a pastorear. Que sí, que te dio la luz verde para que lo dijera. Hay un solo pastor. Exacto. No te olvides. Hay un solo pastor. Recuérdate de eso. No pelees conmigo. Tienes que discutir con Jesucristo. Aquí es lo que te dice a ti en Mateo. O esto aquí, tú no estás entendiendo eso aquí. Lo que Pablo quiere decir. Ok. Entonces, te levantaste y dijiste eso. Pero ¿qué pasa? Que nosotros lo hubiésemos profetizado. Si nosotros hubiésemos grabado. Si nosotros hubiésemos grabado ese momento cuando dijimos va a cambiar de título. Hubiese estado ahí. Grabado. Y lo que va a pasar contigo es que tú, después que tú te sientas satisfecho y que ese título de pastor te quede pequeño a ti, tú vas a pasar a ser, digo qué, doctor de la ley. Soy un doctor. Doctor Felipe. Escríbelo. Lo puedan apuntar. Escribe la fecha y la hora. Tú vas a llamarte así. Doctor. Y después cuando tú ya te sientas satisfecho de doctor, que te quede pequeño, te digo que tú vas a pasar a ser reverendo. El último. Después del Papa ya. Antes del Papa. Sí. Ese es el más bajito. Después de ahí viene el Papa. Eso. Y un reverendo tiene más peso que cualquier jefe de la policía que ande por ahí. O cualquier mayor o general, quien sea. Es un reverendo del sistema. Te va a llamar eso. Apunta la fecha. Porque te ha metido en ese viaje. Y yo le pido a Dios que tú llegues a entender todo esto, de qué se trata esto. ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata todo esto? Porque llevamos 2000 años. Ustedes llevan 2000 años hablando predicando lo mismo. Lo mismo. Que arrepiéntete por tu pecado y que Jesús murió por tu pecado. Sí. Y estamos igual. Eso tú lo sabes. Pues tienes que pensar. Todo lo que te ha dado el mundo, embuste, es mentira todo esto. Tienes que rechazarlo, todo. Empezando por tu Biblia. Que ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Y no pienses que nos hemos levantado en contra de ti o en contra de tu ministerio. Nos hemos levantado en contra de toda mentira. De eso fue que nosotros nos levantamos. En contra de toda mentira que estén por ahí. No de ministerio, ni en contra de personas. No, porque como ya te dijimos, a ti hay como un cariño especial hay contigo. Y nosotros sabemos que tú no te vas a morir hasta que tú no veas eso. Hasta que tú no veas la verdad, amigo. Pero tú la vas a ver. Nosotros sabemos eso. Y te deseamos salud y larga vida. Y como ya le dijimos a la persona, vayan donde Él.
Él tiene la verdad. Él tiene la verdad. Porque se jacta y él dice que él tiene la verdad y que Dios le depositó en su vasija, que o sea, en su barro, que él es un barro y que Dios depositó a él la verdad. La verdad no elige a nadie. Escúchalo, pastor. Si la verdad te elige a ti, deja de ser verdad. La verdad ha estado ahí siempre. No te va a esperar a ti que tú nazcas. Y voy a decir, pues voy a elegir a este porque este me va a hablar, me va a defender. O va a hablar de mí. Un defensor. Un defensor, no. La verdad no necesita un defensor. La verdad está ahí. Y todo aquel que la encuentre, todo aquel que encuentre la verdad, va a dar testimonio como Jesucristo lo hizo. Sí. Porque él encontró la verdad, él encontró el camino. El camino, el Hijo del Hombre. Va a testificar. Va a hablar a la verdad. Sí. El que te liberta, el que te hace verdaderamente libre. No es que yo tengo la verdad. Nosotros vimos la verdad y damos testimonio de ella. No que estamos diciendo a ti que nosotros la tenemos. Porque la verdad, antes de que nosotros estuviéramos aquí, ya estaba. Y antes de que tú nacieras, pastor, ya la verdad estaba. Antes de que Pablo naciera, la verdad estaba. Antes de que Jesucristo viniera, la verdad ya estaba. Sí. Antes de que toda esa gente que está en la Biblia te imagina, ya la verdad estaba, ya era. Simplemente lo que hay es que hablar la verdad, hablar de ella, exaltarlo. Sí, pero recuerda que vivimos ante un sistema anticristo. Sí. Que todo aquel que se levante lo van a matar. Mira qué le pasó a Jesucristo. ¿O tú estás esperando el anticristo todavía? No me digas eso a estas alturas. Porque tu conocimiento bíblico no es de que tú estés esperando al anticristo, que va a venir un tipo y te va a sentar allá en Israel y te va a decir a ti, amén a mí. Ok, yo soy el rey. No creo que tú estés pensando eso todavía. Exacto. No creo eso todavía. Que tú estés pensando eso. Ok, vivimos ante un sistema anticristo que no va a dejar que Cristo reine. Que el bien reine, no va a dejar. Ok. Así que a todas las personas que nos escuchan, les soltamos que vayan donde Él, que Él tiene la verdad. Y Él te va a salvar a ti, porque Él predica de Jesucristo crucificado. Ok, entonces, ya para terminar este video, en resumida cuenta, porque alguien nos dijo a nosotros una buena sugerencia de que hiciéramos un pequeño resumen. Resumen del video. Entonces, como ya ustedes saben, aquí en Juan capítulo 21, señores, aquí él pone como a Pedro a que sea el pastor, y de ahí que se agarra la iglesia católica, y de ahí que han venido de que el primer papa, que Pedro, y así sucesivamente. Exacto. Hasta el día de hoy, que el último sucesor es Francisco. Entonces, si es literal, las hojas tienen que ir. Todo el mundo tiene que ir para donde ellos, si literalmente hablando ahí. Ok, no creo eso. Ya explicamos que lo que el escritor, yo entendí lo que él no quiere decir. Exacto. Ok. Entonces, aquí en Mateo 16, Jesucristo le está diciendo a la gente a dónde tú tienes que edificar. Exacto. ¿Quién es el Cristo? Exactamente. A lo que él le llamó la roca. Entonces, aquí en Mateo 7, que dice Mateo 7, que te habla a ti de que cualquiera que escuche, como le venimos diciendo, cualquier que escuche el mensaje que vinimos hablando, que siempre, y usted lo pone en práctica, lo que nosotros decimos a ustedes, usted está edificando entonces en la roca, como dice Jesucristo aquí. Exacto. El mensaje de nosotros es el mismo. Como nunca va a cambiar. Juan 15:12, es el mensaje aquí, el mismo que de Jesucristo. Entonces aquí él te está diciendo a ti que si tú, lo que tú hagas en el bien, y el bien es la roca, es Cristo, entonces, aunque vengan tempestades, el mal no va a llegar a ti, como venimos diciendo aquí desde el principio. Aquí, exacto. El mal no llega a ti, no te toca, no puede tocarte. Si te toca, lo venciste. Entonces, aquí en Juan 21, él es lo mismo que aquí, que donde él pone a Pedro como el pastor de las ovejas. Entonces, aquí Jesucristo, en Juan 10,
Él dice que él es el pastor, que él es la puerta de las ovejas, Sí. que él es el buen pastor. O sea, que hay un solo pastor. Y aquí mismito creo que Juan 10, verso 16, creo, donde él dice que uno será, o sea, va a haber un solo rebaño y un pastor. Exacto. No muchos pastores. Es Ok, uno. Un solo. Exactamente. Entonces, aquí aquí. Ya en Mateo aquí está diciendo quién es el pastor, que es un solo que hay. ¿Por qué hay un solo pastor? Porque ese pastor no tiene mancha. Ajá. Ese pastor a quien tú estás siguiendo no tiene mancha porque es el bien. Y el bien está en ti. Ya cuando tú comienzas a seguir a un hombre exterior, te va a desilusionar. Ajá. Te vas a sentir desilusionado. ¿Por qué? Porque estás siguiendo un pastor físico. Exactamente. De carne y de hueso. Porque eso es como tú estás diciendo, porque si ese pastor hace algo que no es de tu agrado, porque todo el mundo le gusta la cosa diferente. Entonces, ese pastor hace algo que no es de tu agrado, te va a desilusionar. Tú vas a decir, wow, Yo pensaba que este hombre era así. Por eso es que hay un solo pastor, el pastor que es sin mancha, que es el bien. que nunca muere, que no muere en un segundo. Que no, exactamente. Aquí eso es lo que Jesucristo le está diciendo en Mateo 23 a la gente, diciéndoselo a la gente y a sus discípulos. Que hay un Aquí, solo. a un solo pastor. Y Juan sabía eso porque Juan andaba con él. Y un solo maestro. Entonces Juan te dice a ti que tú no tienes necesidad de que alguien sea tu pastor. Te enseña a ti. Físico. Exacto. Hablando Físico. físicamente, literal. Tú no tienes esa necesidad. Aunque te pique. Porque ya pastor. el pastor ya está en cada uno de nosotros, que es el bien. Ajá. Ahí que nosotros queremos que estén igual como nosotros, que creemos en el bien. Exacto, A lo porque que nosotros seguimos. Eso es lo que Jesucristo dice aquí. Sí. Al bien, él utilizó la terminología y lo llamó puerta. Sí. Yo soy la puerta de las ovejas. Aquí. O sea, Sí. yo soy el bien del hombre. Aquí. Eso es lo que él quiere decir. Entonces, aquí en Primera de Juan, como ya dijimos, tú no necesitas alguien que te enseñe a ti porque no tiene esa autoridad de ser seguido, porque tienen manchas, montones de manchas. Y aquí en Efesios 4, verso 11, Es lo que ellos están defendiendo. eso es el que no entiende, el que no tiene conocimiento bíblico, va a coger eso y lo va a tergiversar. Y si te lo dice literal, tú lo vas a leer y tú vas a decir eso es lo que está diciendo. Sí, que constituyó pastores. Sí, él constituyó pastores y todo eso, y por eso que hoy se han levantado, hasta más de ahí, hasta salmistas se han levantado en el día de hoy. Y de todo eso, y si van a seguir levantando santos. Van a salir saliendo. Exacto, entonces aquí en Hebreo te dan otra vez la referencia para el que no se sujete a lo Exacto. que está diciendo aquí. Entonces ellos utilizan esos dos versos para manipularte, porque ellos saben que las personas quieren agradar a Dios, y de la única manera que tú agradas a Dios es tú haciendo el bien, no evitando de una forma en específico. O, ay, yo no puedo comer puerco porque... No, eso ya está en ti. Si no te gusta el cerdo, no te gusta el cerdo. Hay gente que son vegetarianas de nato, que no les gusta la carne. ¿Ok? Entonces, tú sabes bien llevar tu vida. Si comete lo que te dé tu gana, porque Jesucristo también lo dijo. Literalmente hablando. A donde vayan, coman de lo que sea que les sirvan. Cómanselo todo. Y lo que usted se come, que entra por la boca, va para la letrina. ¿Qué pasa? ¿Se van a dejar amedrentar de esta gente? Entonces, no es nada de eso. Entonces, todo aquel que coge estos versículos no tiene conocimiento bíblico. Se está autoproclamando pastor. Sí, para defender su ministerio. ministerio, como la pastora esta, que vieron en el video. Que lo van a defender a capa y espada. ¿Ok? Así que, señores, esperemos que este video les sea de gran ayuda para usted. Solamente le decimos a usted que se mantenga en el bien. Si no cree, créenos que mantente en el bien. Olvídate de lo que nosotros te dijimos aquí, el punto de nosotros. Sí. Olvídate de eso. Ok, entonces mantente en el bien. Ok, edifique la roca. ¿Tú qué? Tus obras que sean en la roca, para que el mal no te toque. Así que queden en paz y bendiciones. Nos veremos en el siguiente video.